Por ser patrimonio de la nación y estar bajo resguardo del gobierno de la República, la mayor parte de los inmuebles de carácter histórico son intervenidos necesariamente por el gobierno federal, tocando a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México un papel de coordinación y de enlace entre las dependencias federales, las locales y las delegaciones políticas. Se tiene un universo detectado de 209 inmuebles, monumentos históricos en resguardo del gobierno de la República afectados por el sismo en la Ciudad de México, con daños severos, medianos y leves. De ellos destacan por sus afectaciones inmuebles del centro histórico, nos acompaña aquí su autoridad, y en Xochimilco. No se tiene aún los montos ni fechas de los trabajos que deberán realizarse habiendo pasado 7 meses del sismo y a pocos meses del inicio de la temporada de lluvias que seguramente afectará a la infraestructura dañada. La situación es delicada y podríamos vernos rebasados como instituciones para atender esta emergencia. Es por ello fundamental poder establecer compromisos con los ciudadanos en cuanto a los tiempos, plazos y montos destinados a la restauración de sus espacios, y es menester el comienzo inmediato de los trabajos. La Ciudad de México es, en el universo de daños que se generaron a consecuencia de los sismos del 7 y 19 de septiembre, es la quinta entidad con mayor número de afectaciones, solo después de Oaxaca, Puebla, Morelos y el Estado de México. Le seguirían, porque son 11 entidades con afectaciones, le seguirían Tlaxcala, Chiapas, Guerrero y, como había dicho también en menor medida, Hidalgo, Tabasco y Veracruz. Conseguimos un acuerdo importante para que el gobierno de Francia se comprometiera a la restauración de 2 monumentos históricos, uno de ellos precisamente el antiguo convento e iglesia de San Bernardino de Siena en Xochimilco, diputada, y otro que es el convento de San Francisco en Puebla. Tenemos un programa de acción, como se señala en el video, que plantea primero que pudiéramos tener hasta el primer trimestre un avance considerable, como se ha presentado aquí, en inmuebles que tienen daños menores. Esperamos que hacia el horizonte de la actual administración federal podamos tener, de ser posible, la mitad de los inmuebles restaurados, de manera que podamos dejar un plan para el trabajo de 2019 y 2020 que nos permita tener ya el horizonte de conclusión, esperamos, hacia 2020. Por supuesto, entonces estamos hablando de un trabajo de años, de un trabajo transeccional, pero de un trabajo que tenemos que dejar ya en el horizonte de la presente administración, perfectamente perfilado por cuanto a asegurar que contemos con los recursos, que contemos con los proyectos y con las estrategias de intervención para que en el horizonte de los próximos 3 años el trabajo pueda estar concluido en su totalidad. Tuvo afectaciones en zonas arqueológicas, Tlatelolco, el Cerro de la Estrella en Iztapalapa. Tuvo afectaciones en bienes artísticos, 5. Afortunadamente ahí la dimensión del daño fue relativamente menor en número, no en calidad, sino que los sismos no distinguieron la clasificación del patrimonio y afectaron también bienes de propiedad privada, casas habitación catalogadas dentro del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos, bienes propiedad pública, oficinas, por ejemplo, las oficinas de la Casona Antigua en Milpalta se vieron gravemente afectadas, el Museo Arqueológico de la Delegación de Xochimilco en una casa histórica también afectado, el elemento religioso de mayor relevancia, la Catedral Metropolitana, que tuvo daños moderados en sus 2 torres catedral, en la caída de una de las esculturas de Tolsá que representaban las virtudes teologales,
y afectaciones en el muy emblemático templo de la colonia Guerrero, la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, que sufrió un colapso de su cúpula, colapso parcial de su cúpula, que afectó a una escuela colindante. En Xochimilco también es una de las zonas que tuvieron mayores afectaciones en el patrimonio cultural. La parroquia principal, el centro de la cultura y de la fe religiosa de la comunidad de Xochimilco, el antiguo convento de San Bernardino de Siena, resultó con afectaciones moderadas, un colapso en su barda atrial, colapso de la espadaña en el templo, grietas y fisuras importantes a lo largo de toda su estructura. La parroquia de la Natividad en Milpa también sufrió el colapso de su torre campanario, graves fracturas en su bóveda. El templo de San Gregorio Magno, uno de los más queridos por la comunidad de San Gregorio, tuvo un colapso de su torre campanario y fracturas importantes a lo largo de su bóveda y de sus contrafuertes. La barda atrial también colapsó en uno de los lienzos y como bien decía la diputada Lescas, hubo una afectación importantísima en la vivienda vernácula, que es una vivienda que es una muestra de la memoria histórica, de la tradición constructiva de los pueblos de México. No solamente es la restauración física de sus elementos constructivos y arquitectónicos, sino también tenemos que proveer las fortalezas que se requieren frente al fenómeno que fue lo que ocurrió, y también tenerlo pertrechado para lo que pueda venir. Entonces, la elaboración del proyecto requiere del apoyo académico. Esto me lleva a otra reflexión. Creo, y no hemos construido, creo que debemos construir un programa para la Ciudad de México y desde luego un programa nacional donde las autoridades gubernamentales, desde la base, desde las autoridades delegacionales, las autoridades centrales del gobierno de la Ciudad de México y las autoridades federales constituyan el sector gubernamental, no pueden renunciar a la rectoría de esta reconstrucción. Pero no lo pueden hacer solos, requerimos de la academia. Yo les quiero compartir a ustedes que nosotros estamos trabajando estrechamente con el Instituto de Ingeniería de la UNAM y la comunidad. No tendrá los recursos materiales, financieros, pero tiene una sabiduría que compartir en los proyectos especiales. Esto nos hace a veces que vayamos un poco más lentos, pero vamos más seguros. El Museo Nacional de Arte tiene problemas en una cornisa, se cayó un florón, un remate, ¿sí? Y tiene grietas en el interior. Todas las grietas de los interiores, como ustedes pueden constatar cuando visitan el MUNAL, ya se atendieron y se repararon. Número 2, el Cencropam. El Cencropam, el antiguo convento de San Pedro y San Pablo, jesuita, como ustedes se acordarán, son dos patios regulares, enormes, y en la unión de estos patios hacia la zona norte, en esta rótula por un asentamiento, ya tenía grietas, las teníamos monitoreadas, se activaron nuevamente, se ampliaron, hay una columna, un daño curiosísimo, dislocada. Tercero, el Exteresa, también son unas grietas en la parte posterior, digamos que da más hacia el oriente. El Cine Ópera es un caso diferente, no está declarado monumento artístico, no sufrió daños estructurales el edificio, pero naturalmente, lo que decía Raúl, la comunidad, ¿no? Hay que escucharla, ¿no? Las madres, los padres de familia estaban muy alarmados, atendimos ese problema inmediatamente
Y finalmente el quinto, la columna de la independencia, que el cilindro, ¿sí?, de acero, al trabajar con la cantera o al trabajar, entre comillas, mal, le produce golpeos. Ahora los daños se presentaron en la sexta y en la séptima hilada, pero el problema es el mismo, lo conocemos, ¿sí?, está hecho el diagnóstico, está solicitado los recursos al Fondem, ¿sí? Hemos podido aportarle a la Secretaría de Educación Pública toda la información sobre las escuelas. Ha habido realmente una lentitud pasmosa en la aportación de los fondos para la atención urgente de estas condiciones de inhabitabilidad de las escuelas. Y esto nos ha hecho vivir un drama en cuanto que hay mucha concentración de niños en otros inmuebles. Y bueno, Dios no lo quiera, otro sismo con esta mayor densidad de población dentro de los muros nos tendría pues en una situación sumamente difícil. Es en verdad la INETER, que es el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa, no ha podido acceder a los fondos disponibles para que atendamos estas urgencias. Tenemos ese atraso. En relación a las mesas de trabajo con los gobiernos delegacionales, yo haría un énfasis que quisiera compartir con todos los que están aquí presentes. Es necesario pensar que el régimen de gobiernos delegacionales concluye el 30 de septiembre. Por tal motivo es fundamental contar con libros blancos ex profeso de el tema patrimonio en cada uno de lo que serán los territorios de las alcaldías. ¿Cuáles son los focos rojos? Lo que ustedes decían aquí, contar con la opinión firmada del INAH, la ficha complementada a lo máximo y el resumen informativo. Va a ser sustantivo para el proceso de entrega-recepción. Y tomamos muy en cuenta la situación recursos, lluvia. O sea, si no hay recursos, si llega la lluvia, el proceso se va a complicar más. Del antropólogo Prieto, yo volvería a retomar el que hay un compromiso de dejar un plan de trabajo 2019-2020 perfilando y contando con los proyectos, con el programa financiero necesario, con la articulación a los 3 niveles de gobierno: participación público-privada, la participación de seguros, la justificada exigencia de reconstrucción. El arquitecto Balandrano diría yo que nos pone el énfasis en la previsión, el contar con protocolos para organizarse antes, durante y después en función a el apoyo directo de sociedad civil y la participación para que contemplen desde el momento previo, es decir, programa de protección civil. Me parece inenarrable lo que les voy a contar. Ninguna de las iglesias que yo conozco del perímetro del centro histórico cuenta con un programa de protección civil. No tiene señalización, no sabe hacia dónde dirigir a la feligresía en caso de sismo, y creo que eso es importante, partir desde allí y de cómo proteger. Porque si preguntan qué santo me llevo para que no se me vaya a perder y a caer, o como en Xochimilco, que se llevaron las campanas, porque esas son las que marcan la vida de la comunidad, y exigen el campanario porque es el que marca la vida de la comunidad. Del arquitecto Delgado, además de que nos hizo una reflexión interesante sobre los sismos y lo que se ha aprendido de los sismos, particularmente el de Asís, lo estamos viendo.
habla de un programa en que las autoridades, que haya una simbiosis de artesanos académicos que se vinculen, fonden con la participación de la iniciativa privada, y que la comunidad, eso me parece que es lo importante, defina las prioridades del proceso de reconstrucción en función a ese ejemplo de Concepción, Chile. Desde el escritorio se dice es el teatro, y los concepcionenses dicen no, primero hospitales, iglesias, vivienda, y el teatro no se preocupen, eso lo hacemos nosotros. Creo que ese ejemplo fue fundamental. Del doctor Guzmán Urbiola, agradecemos enormemente que nos haya hecho la información de todo lo que han hecho con tan poca gente, lo reconocemos además, y nos quedamos con el acuerdo de que se estará muy al pendiente de estos dos últimos casos, en particular la fuente que se ha expresado aquí. Doctor González Esmal, evidentemente el trabajo que ha hecho al frente de la autoridad del centro histórico se constata a través de todos los documentos, a través de todas las acciones que permiten conocer exactamente qué es lo que se tiene, en dónde están los daños.